Gracias. Yo voy a hablar con micrófono porque me sale más fácil sentado. Bienvenida, bienvenido. Gracias a la ANEF por permitirnos ocupar este hermoso local, que obviamente esta es la primera vez y lo vamos a seguir explotando mucho más seguido. Hay 50 años del golpe de Estado, ¿no? Se cumplen este año y quizá habría que decir un par de cosas previas, ¿no? La memoria es muy importante, que en los países que no toman en consideración la memoria normalmente vuelven a repetir los mismos errores. Pero también, si uno es sobreviviente de un hecho tan trágico como pasó en nuestro país, el ser sobreviviente significa que hay gente que murió, ¿no? Y fuimos algunos que sobrevivimos, estamos hablando de miles de personas. Y en ese contexto la responsabilidad, ¿no?, de ser sobreviviente se asume a partir de que uno debe hacer algo para que nunca más suceda en nuestro país lo que estamos viendo, ¿ya? Un golpe de Estado, miles de muertos, miles de desaparecidos, cárceles secretas, etcétera, etcétera. No puede ser. Y para evitar que vuelva a suceder tenemos que tomar conciencia la mayoría de la sociedad. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la exposición esta? Bienvenido, compañero. Gracias. Antes quizás debería decir que está acá, que hay varios dirigentes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos Sociales, ¿no? Hay amigos, vecinos y colegas de la AXI, también hay unos representantes del Partido Ecologista Verde Región Metropolitana, de lo cual estamos, y amigos de infancia, gracias por estar acá. Esto de la memoria es interesante, ¿eh? Vamos a hacer preguntas y en medida que vamos respondiendo a esas preguntas vamos a meternos en la historia. Todos los países tienen fechas, hechos importantes: la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, la independencia de Chile, la Segunda Guerra Mundial, el término de la Segunda Guerra Mundial. Son fechas que todos nos acordamos, todos sabemos. Bueno, Chile tiene un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 y hay un país antes y un país distinto después. Hay un cambio extremo, brutal. Hemos escuchado en reiteradas oportunidades que Salvador Allende, como presidente de Chile, ganar las elecciones es como un accidente de la historia, ¿no? Como que no es algo que debiera haber pasado, ¿no? Es raro que haya pasado. Pero no es tan así. Nosotros vamos a tratar de responder si es o no es un accidente de la historia. Chile es un país muy largo, entiendo que es el más largo del mundo, y muy angosto. Y tiene climas distintos, tiene características distintas. Y tuvo en el siglo XVIII y siglo XIX relevancia el carbón en el sur. Existían los barcos a vapor, no existía el canal de Panamá, pasaban por el estrecho, por Magallanes, por el estrecho de Bering, y llegaban acá a las costas del sur de Chile y cargaban carbón los barcos a vapor. Y eso hizo que Chile tuviera el oro blanco. Justo en esos lugares se formó una gran concentración de obreros, miles de obreros que trabajaban en las minas de Lota, Coronel, Curanilahue, y se produjo por supuesto conflicto con las empresas dueñas del carbón, donde había un horario de 8 horas que se había logrado en ese momento, pero se contabilizaba la hora a partir de que el minero llegaba al filón a romper la roca para sacar el carbón. Y el camino que recorría desde que entraba, bajaba por un ascensor varios cientos de metros y kilómetros por bajo tierra, podía ser 45 minutos a 1 hora y media, depende del filón que le tocaba trabajar, no era considerada hora de trabajo. Entonces se produjo una huelga grande y se produjo obviamente, como siempre, matanza, ¿no? Según Gabriel Salazar, hay 23 matanzas de trabajadores en la historia de Chile. Una importante es de Magallanes y la otra está de Salitre en ese entonces, ¿no? La gran huelga duró meses, ¿no? Incluso los familiares llevaban sus niños, los entregaban a otros en Chile, viajaban los niños en tren y los atendían, ¿no? Algo así parecido que pasó con la Segunda Guerra Mundial con los niños que los sacaban de las zonas de guerra, ¿no?
Bueno, después vino el salitre, ¿no? Al principio del siglo XX ya, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial el salitre era muy importante para el combustible, para las armas, ¿no? Como pólvora, junto con la pólvora, el detonante, todo eso era muy importante. Y era caro, entonces teníamos el oro blanco. Y después, en los años 50, llegó el cobre. Y en todos esos lugares habían centros obreros. En el salitre, la gran huelga que se dio, las matanzas más grandes, tienen que ver con que hay un horario de trabajo de 8 horas normales, se había avanzado bastante, pero se le pagaban fichas que tenían que cambiar por comida, ropa y combustible en las pulperías, y se llamaban pulperías. O sea, y ellos querían que se les pagaran dinero. La matanza de Santa María Iquique en 1907 es por eso, ¿no? Y ahí dispararon a hombres, mujeres y niños, ¿no? Bueno, el cobre, sabemos, la historia del cobre es, a Salvador Allende lo denomina el sueldo de Chile, ¿no? Este señor es muy importante, ¿no? Este caballero se llama Luis Emilio Recabarren y fue una persona que trabajó desde la zona del Salitre en 1900, se metió en las mancomunales, que eran organizaciones poblacionales que tenían cierta incidencia en los sindicatos, creó la primera Federación Obrera de Chile a lo largo de todo el país. El tipo era muy inteligente, era un obrero autodidacta que era linotipista. En los diarios hay esas personas que colocan las piezas esas que van haciendo las frases, ¿no? Y él se hizo autodidacta y era muy brillante y bueno, creó la Federación Obrera de Chile, obra de él, ¿no? Creó también la CUT, ¿ya? No la creó él, pero creó las bases para que después se convirtiera en la CUT. El Partido Obrero Socialista también lo creó él, pero también estuvo creando las mismas organizaciones políticas en Argentina y en Uruguay. Cuando uno visite su país, se ve fotos y ve a Luis Emilio Recabarren y dice, ¿qué está acá? Dice, no, nada, nos creó nosotros. Hay, desde 1900, fines de 1800, 1900, hasta 1970, hay un desarrollo de la conciencia enorme. Hay un proceso muy profundo y muy largo. No es casualidad lo de Allende. Y existe, ¿no? Obviamente, de menos a más, siempre creciendo, ¿no? Con alto y bajo, ¿no? Pero hay un momento que el sindicato es fundamental, no existe el paralelismo sindical, hay el sindicato, la asociación de empleados, el grupo organizado de un sector de la sociedad que defiende sus derechos, ¿no? Y partidos políticos, ¿no? No había ningún partido que no estuviera, pero tenía una cultura, la CUT, de vocación de poder, los trabajadores al poder, y tenía una visión de poder, siempre lo tuvo. Con los pobladores también están organizados, hay una enorme cantidad de tomas en el país. Si ahora miramos Santiago, lo vemos así, qué bien, mira, pero es enorme la zona donde existen poblaciones que fueron tomas. Nacen una toma de terreno, típico de los que no tienen casa, ponen una bandera, se estructuran y nace una población. Lo Hermida, La Victoria, etcétera, etcétera, etcétera. Todo Peñalolén, en todos lados, ¿no? No hay ninguna parte donde no exista eso. El mundo entero también está cambiando. Tenemos Francia, el 68, que se produce una explosión enorme, donde la consigna era, seamos realistas, pidamos lo imposible. Hay una realidad mundial también que quiere cambiar el mundo, ¿no? No quiere que sigamos en un país como el Chile de ese entonces, que era un país con muchas riquezas naturales, un país con enormes extensiones de terreno sin cultivar, que venían de la época de la encomienda de la época de la colonia. Y teníamos, obviamente, había hambre, desnutrición, falta de escolaridad, etcétera, etcétera. Hay un diario que era muy importante y lo sigue siendo ahora, a pesar que hace muchos años que está quebrado, el Mercurio, y era muy importante. El 68, los jóvenes de la Universidad Católica colocaron un letrero al frente que decía, el Mercurio miente, y lo hicieron los propios estudiantes de la Universidad Católica. Era muy interesante porque no era bien visto
la participación en política hasta ese momento que se produce el estallido político, donde grandes masas se incorporan a la actividad política. Siempre en los países hay minorías que son las que mueven el resto, ¿no? Nunca es todo el país, ¿no? Las grandes revoluciones siempre lo hicieron grupos minoritarios que fueron creciendo y influyendo en el resto, ¿no? Salvador Allende es un candidato eterno, ¿no? Él fue 4 veces candidato a la presidencia de la República y, bueno, siempre decía, cuando yo me muera van a poner un epitafio en mi tumba, aquí yace Salvador Allende, el próximo presidente de Chile. Era médico tanatólogo, era un tipo muy capaz, muy brillante, pero muy consecuente también, ¿no? Él fue dirigente siempre, ¿no? Fundó el Partido Socialista con Grove, con otros connotados, ¿no? Era un gran orador, un tipo muy potente, ¿no? ¿Por qué el Chicho? Resulta que, como buen pequeño burgués, tenía una nana, que él lo crió. Y alguien por ahí del diario El Calín, que era un diario muy connotado, muy popular, entrevistó a la nana y dijo: ¿y usted de quién me está hablando? Nada, me habla de Chichito. Y ahí se supo en el país entero que le decían el Chicho. Obviamente todo el país le decía el Chicho. ¿Qué es la Unidad Popular? Bueno, de partida la Unidad Popular nace el 68, 69, 70. Ya había habido el Frente Popular, había el FRAP, había un montón de organizaciones. Era la típica, es todos juntos con una lista parlamentaria, con un candidato, tomemos el ejecutivo, bueno, tomemos lo máximo el legislativo. Esa es la idea. Y ya les decía que existía el Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda del año 38, que hizo varias cosas importantes. Su consigna era gobernar es educar, muy importante. Creó la educación pública, la obligó a que se estudiara los primeros 6 años, la preparatoria, era obligatorio. Hizo la Corfo. Siempre hemos escuchado nosotros que se habla que el desarrollo del país, la gran industria, lo hicieron estos empresarios potentes. No. Las grandes empresas de ENAP, Sudamericana de Vapores, etcétera, etcétera, son de la Corfo. El año 38 nace la Corfo y pesca fondos de dinero que empiezan a crear empresas. Las empresas que hay, que se crean, la gran mayoría, son de migrantes. Luchetti, Carossi, Sumar, Irma. Los que hacían tallarines, los descendientes de Italia, y la irlandería eran de los árabes, que nosotros cariñosamente le decimos turco porque en el siglo XVIII llegaron con pasaporte turco porque eran parte del imperio turco, y obviamente le decimos turco, pero no son turcos, son árabes. O sea, Daniel Jadwe no es turco, es árabe. Bueno, Eduardo Frei-Montalva el 64 ganó la presidencia y se lograron varias cosas muy importantes. Una fue la chilenización del cobre. Había un proceso muy largo que va en busca de la recuperación de los recursos naturales, y el cobre era fundamental, ¿no? Era altísimo el índice que tiene que ver con el presupuesto nacional del cobre, ¿no? Y Frei, algo se avanzó. Antes había habido una reforma agraria que jocosamente le decía el Calín la reforma del macetero, ¿no? Porque fueron muy pocas hectáreas. La verdad que había millones de hectáreas que no se ocupaban, y algo así como 5.000 hectáreas nomás, una reforma agraria chiquitita. Y desarrollo social. ¿Qué es lo que es el desarrollo social? Es un ministerio, un servicio que es el primero, hoy día es un ministerio, que permite la organización del barrio, de la Junta de Vecinos, que tiene un vínculo estrecho con la mancomunal de Junta de Vecinos, centro de madre, departamento, clubes deportivos, clubes de cuánto hay. Eso significa desarrollo, significa participación, desarrollo de la conciencia. Precisamente de acá llegar un compañero que es de nuestro barrio, Centro Cultural Nuestro Barrio, que es de acá de Bulnes, ¿no? Parque Almagro. Bueno, es que yo vivo más acá, entonces, pero de ahí somos. Los partidos que conforman la Unidad Popular son los partidos de izquierda que están metidos en el sistema, que tienen ya una determinada cantidad de diputados y senadores,
que se logra hacer una alianza. Es importante nombrar al MIR porque aquí hay varios compañeros que fueron ministros, entonces yo tengo que respetarlo. No, la verdad que fue un movimiento muy importante, influido por la Revolución Cubana, tiene una posición distinta a los partidos que están dentro del Estado burgués, ¿no? El Estado democrático burgués. Y ellos plantean de por fuera elaborar una alternativa revolucionaria y rupturista, con todo el respeto, porque después terminamos todos juntos, unidos y reprimidos. Esta es la Unidad Popular. Tenemos el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, el API, Acción Popular Independiente, tenemos al USOPO, tenemos a Izquierda Cristiana y el MAPO. ¿Ya? Esos son los partidos. Izquierda Cristiana, MAPO, vienen de sectores de la democracia cristiana. A medida de ir avanzando el proceso de Eduardo Frei Montalva, había un conflicto ideológico con la izquierda. La consigna de Eduardo Frei Montalva era revolución sin sangre. Bueno, por una toma de terreno, precisamente lo que hablábamos de las poblaciones, cómo se van generando, hubo una matanza en Puerto Montt y murieron varias personas, entre ellos una guagua, ¿no? Y hizo un discurso Fidel Castro desde La Habana, dijo: sangre sin revoluciones, en vez de revolución sin sangre. Y por supuesto nosotros en las marchas de los demócratas cristianos le íbamos a gritar a Puerto Montt, a cantar la canción de Puerto Montt, porque no los queríamos, obviamente. Hay varios candidatos a la Unidad Popular a la presidencia, ¿no? Pablo Neruda está de candidato, él era bien político, él había sido senador, era un tipo muy capaz. Y Neruda, sí, decimos ya, bueno, yo participo de candidato, pero siempre y cuando acá es para presionar, para que coloquemos a Salvador Allende, yo no tengo ninguna gana de seguir en la campaña. O sea, no le gustaba mucho, no era su idea. Aniceto Rodríguez es de un sector del PS que le decían los guatones, eran más socialdemócratas. Bosay venía de los radicales y habían otros más, ¿no? Al final terminó imponiéndose Salvador Allende y es nominado de candidato el 2 de enero y lo tenemos de candidato, ¿no? Hay un comando electoral de la Unidad Popular y hay un comando electoral juvenil. A mí me tocó participar, era muy interesante, ¿no? Porque se crearon los comités de Unidad Popular por barrio, por sector, por industria, por servicios de Estado, etcétera, etcétera. Se politiza el país, ¿no? Hay una actividad creciendo en todo momento, ¿no? Las juventudes de todos los partidos participan, ¿no? Hay una participación juvenil mayoritaria, ¿no? Había habido una marcha por Vietnam, siempre la solidaridad internacional es muy importante. Hubo una marcha por Vietnam, Santiago Valparaíso, y yo me acuerdo que en meses la juventud comunista dobló la cantidad de actividades. La música era muy importante, los muralistas. Viene un proceso enorme cultural, ¿no? Muy fuerte. Víctor Jara es un personaje importantísimo. Él no era músico, él era dramaturgo y de hecho había hecho un estudio de teatro shakespeariano en Londres. Hablaba un poco inglés, llevaba hablando inglés bastante bien, y obviamente él daba gira porque participaba en un conjunto Cuncumén donde él bailaba, pero no cantaba. Pero hubo un vacío en algún lugar de la gira y él tenía una canción que le hizo precisamente a Joan Jara y dijeron: cántala. Y la cantó y después durante la gira la tuvo que cantar toda la gira y terminó casi abandonando el teatro, ¿no? Terminó de músico completamente. La campaña electoral de Salvador Allende es de masas, es gigante, todo el mundo participa, ¿no? No hay muralla donde Allende venceremos, ese símbolo es la X, ¿no? Venceremos Allende abajo, ¿no? En cada pueblo, en cada ciudad, ¿no? Hay una lucha muy importante, paso a paso, de ganar la elección, ¿no? Con el convencimiento generalizado que no íbamos a ganar, ¿eh? Muy pocos creíamos que íbamos a ganar. No es tan así que no vamos a ganar, no lo creíamos. El país entero discute y eso es muy importante porque yo hago paralelos con lo que vimos ahora y la verdad que estamos preocupados de un montón de cosas, menos de lo importante. Claro que el sistema controla y impone eso,
yo lo sé. Pero en ese entonces había canales de televisión, el Canal 9, que tenía una buena discusión, diarios nacionales, de todo, había El Siglo, el Clarín, La Última Hora, que eran de izquierda, ¿no? Bueno, se discute en las plazas. Yo me acuerdo que nos estrenábamos nosotros para ir se armaban grupos de discusión en la Plaza de Armas o en la Plaza de Chacabuco, en las plazas. Entonces íbamos a discutir y nos estrenábamos porque nos íbamos pasando la posta y aprendiendo políticamente. Era muy interesante las discusiones esas, porque uno pensaba, había un trabajador ahí, como se leía mucho, entonces tenía siempre un libro de arrogación, el Sobaco Ilustrado, ¿no? Entonces era discutir, te das cuenta que la escolaridad era importante, ¿no? Los profes eran muy buenos, había una forma de no agresión, ¿no? Sino de confrontar ideas, nunca personas, algo que cambia radicalmente después. En las casas también se discute, y yo que es minoría, mi familia entera era de derecha, o sea, son ellos. Pero mis tíos también, mis tías, por ahí éramos tres los primos, que éramos de izquierda, una que vivía en la isla de Pascua, que es antropóloga, y otro que es hijo de un tío italiano ahí, por eso éramos los tres que éramos las ovejas negras. Hay una campaña del terror muy fuerte, ¿no? En la campaña electoral de Allende habían unos afiches donde aparecía la moneda rodeada de tanques soviéticos con la olla y el martillo. La verdad que nunca han tenido los tanques soviéticos el martillo, tienen una estrella, pero ellos le colocaban la olla y el martillo. Después habían otros tanques, sí, por el 73 eran tanques Sherman, eran norteamericanos. Los medios de comunicación son brutal como agreden, ¿no? Como mienten, ¿no? Que se iban a robar los niños, se iban a llevar a la Unión Soviética. Los comunistas se comían las guaguas, hasta eso llegaron a decir, ¿no? También me acuerdo que el Mercurio veía también muchos terroristas, robos, asaltos. Se luchaba contra eso. Bueno, ¿qué pasó cuando Allende gana la elección? ¿Ya? Yo vivía en Uppsala, frente al Estado italiano, en Apoquindo, y por supuesto se acabó la locomoción, se acabó toda esa noche del triunfo de Allende. Nosotros estábamos acá en el comando de la Unidad Popular, y me fui caminando, y al pasar la Plaza Italia estaba todo oscuro, las casas con las luces apagadas. Pasó que se vendieron una película de terror y la compraron. Iban a llegar las hordas marxistas a robarle los hijos, todo. Entonces había mucha locura, ¿no? Pero un silencio, y uno caminaba y no había nadie en la calle. A mí me impresionó mucho, no me olvidé nunca más de eso, ¿no? El pueblo celebró, obviamente, nosotros celebrando. Me acuerdo que salimos del comando y nos vinimos caminando y salimos a la Alameda, empezamos a subir a la Alameda, y ahí en la Alameda, entre San Ignacio y Los Cochrane, está la sede de la democracia cristiana, estaba llena de jóvenes de la democracia cristiana afuera, y nos abrazamos en la calle, porque Tomis muy temprano reconoció el triunfo de Allende, y eso fue muy importante, ¿no? Había espectacular eso. Salvador Allende, tarde ya. Bueno, nosotros tenemos un buen sistema electoral, siempre lo hemos tenido, así que antes de las 9, 10 de la noche ya sabemos qué pasa. Menos para el principio de la dictadura, que lo subimos como a las 2 de la mañana, pero en general en Chile se sabe súper rápido qué pasa. Pero ese entonces estaba ahí donde está ahora la salida del paso bajo nivel, que de Diagonal Paraguay, ahí justo en la esquina en Carmen estaba la sede de la FECH, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y ahí habló Allende. Es muy interesante eso. Yo quisiera decirles que hay varios discursos de Allende, porque era un orador extraordinario, pero les recomiendo que lean el discurso que hizo ese día. Está en Google, lo van a encontrar, desde los balcones de la fecha, y explicó todo como podía ser, la importancia del desarrollo, de la rigurosidad, del respeto a la Constitución y las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Les recomiendo ese discurso, que es tanto más importante que el discurso de despedida del 11 de septiembre, ¿no? Bueno, la Casa Blanca también reaccionó. Se habla hoy en día, les recomiendo un libro, Peter Koblu. Peter Koblu es un investigador, un tipo interesante, que lo conocimos nosotros, estuve por ahí, nos dimos la mano y conversamos.
habla castellano perfecto. Él conoció a una chilena el 11 de septiembre en su escuela secundaria que estaba llorando por el golpe. Y él se hizo amigo, bueno, se motivó, se casaron, tienen un hijo, ella falleció ya, y él hizo de su vida el seguir desclasificando documentos sobre lo que pasó en Chile. En ese entonces Allende no es presidente, solamente ganó la elección, y en una reunión de 15 minutos donde está Nixon, Kissinger, que falleció ayer, y Helms, jefe de la CIA, y el señor Edward Corry, muy importante para nosotros. Edward Corry es embajador en Chile de la época de Kennedy, de carrera, que está acá, que lo llaman en consulta por el condoro que significa que haya ganado Allende las elecciones. Y en ese momento se reúnen 15 minutos y toman la decisión de hacer todo lo posible para que Allende no asuma como presidente y impedirlo, a lo que sea del lugar, a lo que sea, hacer cualquier cosa. Y le encomienda la tarea a Helms. Es importante decir también el papel de Kissinger. La verdad que Nixon, probablemente tal, hoy día se sabe, no estaba tan interesado en el tema Allende, elección en Chile. Es Kissinger que le dice: no podemos permitir que un pueblo irresponsable lleve a Salvador Allende a la presidencia de la República. Hoy día esos documentos están desclasificados y se conocen los diálogos, están grabados esos diálogos. O sea, hasta ahora todo lo que yo les he hablado a ustedes se puede comprobar. No estoy opinando políticamente, son hechos reales. Y se ponen un fondo económico, una tremenda cuestión. Miren, yo voy a poner acá ahora a este señor. A total of $2.7 million was spent through the CIA, many millions more by the United States in Europe, the Christian Democratic Party of Italy, the Vatican, the Royal Household of Belgium, of the Netherlands, the German Christian Democratic Party, and many others, Catholic Church in the United States, were contacted so that enormous sums of money. The CIA was the kind of traffic was for an enormous propaganda campaign on behalf of Frey that Allende represented. That was the propaganda. The second part went to persuade people, party personalities opposed to Frey to switch over to support of Frey. He ordered the CIA to prevent Allende from assuming the president, put pressure on Frey and to put pressure on the military. Intervene to have a coup, to in effect stop Allende from being president. He was at his desk and I sat, I guess, to his left and Henry to his right. A 5 or 6 minute disquisition on how he was going to smash Allende. He kept pounding his fist into his hand, called him an SOB, and I think also a bastard. He said, that SOB, that SOB, that SOB, that SOB, that SOB, that SOB. Este abuelito es uno de los responsables de que se haya destruido la democracia en Chile. Si ustedes piensan que hay un gobierno democrático, hay elecciones libres, hay los 4 poderes del Estado, legislativo, judicial, ya la Contraloría yo lo considero un poder también, y el Ejecutivo. Pensemos que quienes se alían a una potencia extranjera para destruir la democracia en Chile no son palabras mías, son de un diputado, y que no es santo de mi devoción, son traidores a la patria. Quienes se coluden en ese momento para destruir la democracia en Chile son traidores a la patria. No se puede explicar de otra forma. Un comando de derecha de este grupo, financiado por los Estados Unidos con balas y armas contrabandeadas en valija diplomática de la embajada norteamericana, matan
al general Schneider. No era su intención matarlo, era capturarlo y producir un golpe de Estado, generar una convulsión que no permitiera la subida de Salvador Allende a la moneda. Hay un estatuto de garantía, producto de todo esto, hacen un estatuto de garantía, piden un estatuto de garantía a los demócratas cristianos para asegurar la permanencia de la democracia y que puedan existir más elecciones. ¿Ya? Porque con toda la propaganda, con toda la presión internacional que hay, es fuerte que le pidan al presidente: oye, pero te vas a portar bien, vas a hacer lo que estás diciendo en tu programa, no vas a dar un golpe de Estado, no va, cuando los que golpistas son otros, ¿no? Allende firmó el estatuto de garantía, no tuvo mayor problema. Asume la presidencia de la República el 3 de noviembre de 1970 y se inicia el proceso de la Unidad Popular. ¿Cuál es el programa de la Unidad Popular? No podemos hablarlo entero, pero vamos a hablar de varios puntos clave que creo que son importantes conocerlos. Primero, que es el gobierno de los trabajadores. Él se denomina el compañero presidente y empieza inmediatamente la falacia, la mentira, ¿no? El otro día yo estuve en una discusión y alguien dijo: sí, pero Allende dijo que no era presidente de todos los chilenos. Ya, pero y había una coma y siguió hablando. ¿Por qué no dice lo que dijo después? Es que no sé qué dijo. Dijo: no soy presidente de los que asesinaron a Schneider. Y el Mercurio le borró esa parte. ¿Se dan cuenta? La manipulación. El compañero presidente, la verdad que tuvo una actitud enorme, ¿no? Las primeras 40 medidas son muy importantes. El medio litro de leche es un país donde hay desnutrido y enorme y fuerte, lo grande. La cultura tuvo una explosión. Quimantú, todo el mundo andaba con libros, los libros contaban un par de cajetillas de cigarros. Todos teníamos acceso a los libros, todos los clásicos, lo que quieran, ¿no? También hubo una explosión de la vivienda, se construye masivamente, se quería objetivamente por año construir 100.000 viviendas. No se logró, pero casi se llega. Había 90 empresas en el área social, no eran más, eran 90. Pero después, producto de un sector dentro de la Unidad Popular y fuera de la Unidad Popular, se plantearon que había que tomarse otra industria, y obviamente se llegó al ridículo de tomarse restaurantes Caballito Blanco, o sí, se lo tomaron y lo pasaron al área social, una fábrica de Canastillo Chuico también. O sea, también existen esos excesos y esa tendencia, ¿no?, a absolutizar todo, ¿no? Pero con respecto a la cultura, quiero decir que la explosión de este desarrollo de la conciencia ciudadana, de esta forma de ver la vida, de tener expectativas de mejores condiciones, hubo un grupo que se llamaba Territorio, que son los que crearon El Pueblo Unido, la canción del Pueblo Unido, El Venceremos y un montón de canciones más, que hoy en día los que han viajado por el mundo se han dado cuenta que la cantan y ya no son nuestras. Ya a mí me dijeron: no, si es de Nicaragua. Me dijeron: ya, tenés que entregarnos más, porque decían: no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo que construya Nicaragua diferente, y listo, perdimos. Y es comprensible, ¿no?, porque es como cuando nosotros cantábamos las canciones españolas también, pero es fantástico que puedan tener tal creatividad. Y yo quiero que escuchen solamente un par de estrofas de esta canción. Chile, así es que a poner el
unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro con la unidad popular. Ahora somos gobierno porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Bueno, esa parte donde dice que echáramos fuera al yanqui es la que más me gusta a mí. Bueno, era impresionante que fueran capaces de reducir a 2 frases, a 3 frases la historia, ¿no? Los hechos, los acontecimientos, la calidad de la cultura, la profundidad de los artistas, ¿no? Era impresionante, ¿no? Era impresionante. Bueno, dentro de las medidas que toma la Unidad Popular es muy importante la reforma agraria. La verdad que en el primer año de gobierno de la Unidad Popular ya había triplicado la cantidad de hectáreas dentro de la reforma agraria, ¿no? Fue mucho más acelerado el proceso. La nacionalización del cobre, a mí me impresiona que de verdad hay un desconocimiento brutal de cómo fueron los hechos. Allende presenta un proyecto de nacionalización del cobre al Parlamento chileno. No hay mayoría de la Unidad Popular en el Parlamento. Entre Demócrata Cristiano, Partido Radical de Derecha y el Partido Nacional son más votos de la Unidad Popular. Y el Congreso Pleno plantea que se nacionalice el cobre sin indemnización. Obviamente eso produjo un pánico en los Estados Unidos, le pareció terrible, pero Allende pidió voto justificado. Eso significa que el parlamentario, diputado o senador se para y dice yo voto a favor o voto en contra. Sorpresa, votaron todos a favor, toda la derecha. Ninguno se atrevió a decir no, yo estoy en contra de la nacionalización del cobre. ¿Por qué? Porque históricamente ya se sabía que la inversión de las compañías eran menos de 200 millones de dólares y a ese entonces ya habían pasado los 20.000 billones de dólares de utilidad. O sea, era bien grosero, ¿no? Yo creo que ustedes saben que lo que está debajo del suelo, está debajo de nuestras minas, es propiedad del Estado, es propiedad de todos los chilenos. Y ahora también, siempre lo ha sido. Bueno, sacar el cobre y venderlo, ¿ya? En ese contexto, lo que se nacionaliza en el fondo es la infraestructura, no las minas. Pero la dictadura lo primero que hace es pagarle 200 millones de dólares a las 2 empresas que tenían la mayoría de las minas de cobre en Chile, la Kennecott y la Anaconda. 200 millones de dólares a cada una indemnización, pasando por arriba de ese parlamento que había nacionalizado unánimemente. Se habla en ese entonces la Unidad Popular del derecho al trabajo. Es muy importante cuando hablamos del derecho al trabajo que no podéis estar cesante, ni que tener pega. En la economía se habla de que con menos del 5% de cesantía hay empleo pleno. La Unidad Popular siempre lo tuvo y mantuvo una norma de en dependencia del índice de precio al consumidor. En la medida que había inflación se aumentaba en la misma proporción el sueldo de los trabajadores. Hay una situación que se da que había bastante alcoholismo en esa época. Algunos no hemos cambiado mucho, pero bueno. Y en ese entonces existía una cuestión que se llamaba San Lunes, que era el trabajador chupaba el viernes, sábado, domingo y el lunes también faltaba la pega. Y en un discurso a los pocos meses de gobierno, Allende toma el asunto y habla. No es posible, compañero, que estemos chupando con la chupeta el lunes, no puede ser, así que no vamos a tomar más. Y se produjo 1 millón de trabajadores y no le gustó. Y Allende la arregló. Bueno, vamos a tomar menos pero de mejor calidad. Les quería contar esa anécdota porque yo estaba ahí, me acuerdo, y me dio mucha risa, ¿no? La oposición al gobierno fue el CODE, se forma algo así como Confederación Democrática, que es el Partido Nacional y la Democracia Cristiana. Hay un sabotaje brutal, ya la plata de la CIA se mueven por todos lados, ¿no?
y empiezan a minar la economía por todos lados, se produce el acaparamiento de mercadería, ¿no? Y en ese contexto nacen una serie de organizaciones sociales que se oponen como masa, como organización social a eso. La JAP, yo trabajé en la JAP, Junta de Abastecimiento y Control de Precios. Era en la Junta de Vecinos, había un grupo que se preocupaba expresamente del seguimiento de la mercadería que llegara, que no la acapararan y no la vendieran, porque se convirtió en mercado negro, que un producto que costaba 10 lo vendían en 100, ¿ya? Y como había dinero, bueno, mercado negro, ¿no? En el caso también en la industria, había muchas industrias que estaban en el área social, empezó a producir, pero había también una tendencia de exagerar las cuotas de producción, en el sentido que lana de vidrio, que producía lana, bueno, los trabajadores por conquista sindical podían llevarse para casa una determinada cantidad de kilos. Obviamente había un compañero que tenía una camioneta y lo iba a vender para nosotros, le compraba a los otros la cuota y vendía. Una distorsión del mercado muy potente, ¿no? También la derecha organizó el paro de octubre, ¿no? Ahí se paró el comercio, se paró todo, ¿no? Y el paro de octubre produjo daño en la economía, obviamente, porque los camioneros se pusieron en zonas específicas, en Nos, acá en Melipilla, también en Nos, se colocaron concentraciones enormes de camiones rodeados, se pusieron con bloques con rieles, soldados al suelo, pegados para hacer resistencia, que no les requisaran los camiones, ¿no? Los empresarios colocan lucas, ¿no? Todos se colocan con dinero para oponerse a la Unidad Popular por todos los medios. Desgraciadamente también hay mucha institución, ahí hablaba el señor Edward Corry sobre la Casa Real de Bélgica, de Holanda, el Vaticano, que ponían lucas, pero también las confederaciones de empresarios de todas partes, ¿no? Había un señor que se llamaba Orlando Sáez, uno de los traidores, que consiguió plata de todas las empresas escandinavas, ¿no? Ponían plata, Alfa Laval, otros, colocaron dinero para financiar por el camión que estaba detenido sin trabajar. La Corte Suprema se dedicó a destituir ministros por cualquier cosa, se juntaban los sábados, los domingos, fue increíblemente reaccionario. Patricio Elgin, dos palabras sobre Patricio Elgin. Él, en el momento de que hay crisis, se empieza una negociación con la democracia cristiana, principalmente, que es el partido que podía ser flexible, ¿no? Cambiarse de un otro lado, y Patricio Elwin le negó todo a Allende, no aceptó nunca nada. Él era golpista, estaba ya en el golpe. Hay un tanquetazo en julio del 73. Si bien es cierto, no sabemos si fue, obviamente que es un trabajo planificado en la CIA que lo tocó, no sabemos si fue con el objetivo de ver cómo reaccionaba la sociedad chilena a un proyecto de golpe, y cosa que después, cuando efectivamente hubiera el golpe, ocupar los espacios y hacer las movidas militares correspondientes. De hecho, le sirvió para eso, independiente de cuál haya sido la causa, ¿no? Hay importante que en Santiago y otras ciudades del país se forman zonas donde hay mucha industria. Por ejemplo, Camino Melipilla, Vicuña Maquena, Independencia. Hay zonas, también en Concepción, también en Valparaíso, donde se concentran industrias, medianas industrias, algunas bastante grandes, ¿no? Y los trabajadores organizan los cordones industriales, que pasan a ser unos elementos de poder muy importantes, porque copan zonas, toman decisiones, ¿no? Y defienden el gobierno de la Unidad Popular, ¿sí? Con crítica, ¿no? Obvio, muchos critican a la Unidad Popular y eso es normal. Lamentablemente la UP se divide en dos ideas: una, avanzar sin transar, y otra, avanzar consolidando, ¿no? Incluso se dividen algunos partidos, ¿no? Dentro de los partidos hay posiciones distintas, ¿no? Pero de verdad no es la causal del golpe de Estado esta división, ni tampoco los errores que haya cometido la Unión Popular. Ya sabemos que había una enorme cantidad de fondos de dinero y se está trabajando en contra de la Unidad Popular mucho antes que Allende sea presidente. O sea, era más o menos obvio que tarde o temprano iban a lograr derrocar a Allende, ¿no? Y que es increíble que haya durado tanto tiempo y haya logrado tantas cosas. Más que pensar que el error fue que habló Altamirano.
en tal momento y dijo algo que no correspondía. Sí, influye, ¿no? Pero no es lo determinante y lo fundamental, que hay una gran cantidad de traidores a la patria que se aliaron con una potencia extranjera y tomaron la decisión de, antes que Allende fuera presidente, de derrocar y destruir la democracia. ¿Cómo se da el golpe? ¿Y qué muestra? Hay golpistas civiles, y yo diría que son muchos más los golpistas civiles. Hay un movimiento fuerte, ¿no? Hay, Pacho y Libertad y otros, que no son tan importantes desde el punto de vista de la efectividad, pero sí generan conflicto, ¿no? Patricio, él es un golpista total, ¿no? Está decidido, ¿no? Justo el día del golpe de Estado, fuera de Chile, frente a las costas de Chile, está la Operación UNITA, que es de la Armada norteamericana con la Armada chilena, que se sigue haciendo cada cierta cantidad de tiempo, y se llama incluso en las costas de Perú también. Tenemos la Operación UNITA, ¿no? Que son maniobras navales, y ese día el golpe de Estado se inicia principalmente en Valparaíso, ¿no? El día, la noche y el día anterior, y la UNITA, que estaba en alta mar, vuelve y se sitúa en las costas de Valparaíso como apoyo militar en la eventualidad que fracase el golpe de Estado. Bueno, ustedes saben, se formó una junta de gobierno, hay una defensa de la moneda de parte del propio Allende, hay un discurso maravilloso de Salvador Allende que impresiona por su consecuencia, por su profundidad, pero agreguemos que con ese discurso y con su comportamiento, él hizo entrar a los golpistas por el basurero de la historia. Hoy en día, en el mundo de hoy, no existen los golpistas, no tienen una calle, una estatua, y Allende tiene hospitales, calles, universidades, de todo, por el nombre. Allende es otro nivel. Pero quizás sería bueno puntualizar que la Unidad Popular era un ejemplo peligrosísimo para el imperialismo norteamericano. Perdonen ocupar esa palabra porque a algunos no les gusta. El imperialismo norteamericano tomó la decisión de destruir la Unidad Popular porque era un peligro enorme para Europa, para Francia, para Italia y otros países donde había la izquierda y había demócratas cristianos, donde podía producirse una unidad, un frente popular. Entonces era peligroso. Salvador Allende, con su discurso, se despide del pueblo, se despide de la mujer, de la dueña de casa, de los jóvenes, sitúa la situación histórica del país y el futuro, y deja palabras como la que está ahí arriba: la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Eso es así. Vino un toque de queda que duró con algunos intervalos 12 años, el doble de la Segunda Guerra Mundial en Europa. 12 años tuvimos toque de queda. Termina el desabastecimiento por milagro. Hicieron todos los productos que faltaban en el mercado el 11 de septiembre en la noche y el 12 de septiembre, que lo tuvieron con toque de queda todo el día. La represión es brutal, ¿ya? Se reprime a los trabajadores de todos lados, a los estudiantes. Cañonearon la Universidad Técnica, que hoy día se llama Universidad Santiago. Le pegaron un cañonazo. Eso es impresionante. ¿Cómo hay que cañonear una universidad? Bueno, ellos no tuvieron problema de eso. Nace la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, nace la delación, y muchas delaciones, no son pocas las delaciones que es por problemas de herencia, por problemas de, que alguien engañó a la mujer o la mujer lo engañó, y con quién, y se lo acusan de upeliento, ¿no? Y lo matan, muchos de ellos mueren. Y la verdad es que los que hacen esa delación, muchos de ellos no tenían idea dónde iba a parar eso, el trabajo, en todas partes. Es bien triste esa parte, es muy vergonzosa. La tortura que practica la DINA en Chile tiene su origen en Francia, en la guerra de Argelia, en los años 60. 50-60. El coronel Trinquier es un coronel francés que inventó la parrilla. ¿Qué es lo que es la parrilla? Es una cama metálica, el tipo somier que tenían antes con wincha, típico de las casas del pueblo, donde le colocan un punto en el catre y otro en la mano, en la boca, en el ano, en los testículos, en la vagina, y torturan con eso. Y como en la electricidad un magneto.
y al magneto le decían, la Dina le decía la Gigi, porque hace Gigi, ya, entonces le pusieron la Gigi. Bueno, él se hizo famoso el coronel Trinquier porque tenía un camión donde tenía una parrilla arriba y torturaba a los argelinos, y en la medida que los iba quebrando, iban delatando, iba buscando a los otros, movía, era móvil la parrilla, ¿no? Los desaparecidos, que son miles en Chile, son un invento norteamericano del Pentágono, viene de los conflictos de baja intensidad, de la Guerra Fría, y el desaparecer personas. ¿Qué significa? Que hay una persona que la toman prisionera, la torturan y la hacen desaparecer, no aparece más, la entierran clandestinamente o la tiran al mar. No es algo que pasa en Chile, pasa en América Latina entera. De hecho, los países que tienen más desaparecidos, México y Argentina, y El Salvador, que tiene 5 millones de habitantes, no tiene más 6. Es muy fuerte la represión en esos países, ¿no? Y la desaparición de personas es peor que la muerte, ¿no? Por último, lo matan, lo entregan, la familia lo entierra, vive un duelo, pero en este caso no tienen nada. Es para neutralizar, ¿no? Para destruir la organización social. Ahora, se entiende que el territorio nacional se convierte en un campo de concentración. Está lleno de campos de concentración clandestinos y otros como 3 y 4 álamos públicos, que tiene una parte clandestina, ya lo voy a explicar después. Esta represión y todo este maltrato, toda esta tortura, torturar hasta la muerte de una persona, todo tiene un objetivo político. No quieren oposición a la implementación del modelo neoliberal. Entonces, cuando hablamos y nos acordamos de los torturadores, decimos que eran malos, ¿cómo tan malos? Sí, eran malos, eran muy malos, pero tenían un objetivo político. Y todo lo que tenemos hoy como sistema político, la ISAPRE, la AFP, el sistema bancario, los seguros, todo eso se impuso arriba de una montaña de dolor, tortura y muerte. El objetivo es no tener oposición. Y ese vínculo se oculta brutalmente. Y no debería hacerlo. Nosotros recordamos la Segunda Guerra Mundial, que todos los gobiernos que cohabitaron con los nazis, Bélgica, Holanda, Francia, Noruega, de los que yo me acuerdo, ahorcaron a los primeros. Esto porque es brutal lo que hacen ellos en nuestro país. El Plan Z es mentira. ¿Qué es lo que es el Plan Z? Son listas de personas que colocan en los escritorios en diferentes lugares para que los encuentren. Entonces esta persona, la Unidad Popular, en su propio autogolpe, lo iba a matar. Entonces era más o menos para la derecha, era como un médico estar en la lista, ¿no? En los medios. Pero era mentira, nunca existió. Y hay juicios y hay personas que fueron fusiladas por participar en el Plan Z, que era un invento. Es más, quien inventó eso se llama Philip H., un agente de la CIA que para suerte nuestra se cambió de bando. Y él había inventado el Plan Z para ocuparlo en Ecuador, porque era el hombre de la CIA en Ecuador. Y como se dio vuelta, dijo, ocuparon mi plan, dice. Y lo hace público. Les recomiendo un segundo libro, La compañía por dentro, Philip H. ¿Sí? Philip, P-H-I-L-I-P-S, Phillips, H, A-G-E-E, H. Philip A. se arrancó de la CIA y escribió ese libro. Y arrancaba de la CIA porque lo quería matar. Es famosa esta historia. Si ustedes lo googlean, lo van a encontrar. Y él no sabía cómo era posible que lo pillaran tan rápido. Entonces se movía de un país a otro, pero ¿cómo andan tan cerca? Hasta que descubrió que la máquina de escribir tenía un dispositivo electrónico. Cuando cachó, rompió el dispositivo electrónico de la máquina de escribir y ahí se liberó. Y él terminó su vida en Holanda y hizo algunas charlas y hizo un segundo libro. Dijo, ahora esperar que los chilenos lean este segundo libro para que no les pase lo que les pasó. Y nos dedicó a nosotros el segundo libro. Hay una invasión de religiones. En los días posteriores al golpe, en septiembre ya, empezaron a llegar todas
las religiones habidas y por haber, de un cuanto hay, desde mormones, testigos de Jehová, todo, se invadió porque se trataba de retrotraer ese desarrollo de la conciencia. Esa es mi opinión, no había otra. O sea, pescar su mente y colocarlo en otro centro, que no se preocupara de lo político, que se preocupara de su vida después que parara las chalas, que fuera a parar a algún lugar y ganara su sitio en el otro lado. La caravana de la muerte es una matanza muy brutal, que hay un helicóptero con 15 soldados, está el general Ariano Hertal, está el coronel Orlando algo, no me acuerdo, y el capitán Fernández Lario, y que es un criminal tremendo, ¿no? Y Fernández Lario, sí, él es un psicópata, ¿no? Está exilado en los Estados Unidos, ¿no? Participó en el asesinato del Letelier. Bueno, la caravana de la muerte no es para la gente de izquierda, no era la intención amedrentar a la izquierda, era viajar en los puntos donde el ejército, las Fuerzas Armadas, no habían hecho brutalmente un golpe, no habían matado a nadie. Si ustedes se fijan, estuvo en Talca, en San Fernando, en Copiapó, en La Serena, pero es muy normal, en las ciudades más pequeñas, las autoridades de la Unidad Popular en esos 3 años mantuvieron ciertas relaciones con los militares, los cócteles, la inauguración de esto, otro, y se conocían, llegaron a ser compadres, ya, se conocían. Entonces, llamaban por teléfono, oye, ven para acá, yo te voy a llevar, y lo tenían en los regimientos por ahí, pero no torturaron, asesinaron. Entonces va la caravana de la muerte y los obliga a matar. Y la caravana de la muerte, ¿dónde está lo terrible? Que no fusilaba. O sea, ser fusilado era un privilegio. Te mataban con corvo, delante de los oficiales de los regimientos. Cosa de mancharlos con sangre y untarlos para que se comportaran como debería ser, según ellos. Eso pasa con muchos dirigentes de la Unidad Popular. Hay casos de personas que lo habían condenado a 30 días, un tribunal militar lo había condenado a 30 días de cárcel y faltaban 2 días para irse, y le llegaban y los descuartizaban, ¿no? Se había generado en el último tiempo en la Unidad Popular un documento económico que se llama El Ladrillo, que lo hace la inteligencia norteamericana con la Marina y con la Cofradía del Mar, que estaba, por supuesto, el Danny Edwards del Mercurio y otros personajes, donde son la antesala económica cuando se toma el gobierno de la Junta Militar y se inicia el proceso de construcción. Poco a poco lo derivan en el neoliberalismo que hoy he imitado en muchas partes del mundo. A mí me llama la atención que también es muy común que se dice, no, dice, la Junta no es fascista. Otros dicen sí. Y que el fondo es fascismo, ¿no? Fascismo, la gente piensa que tiene que ver con la brutalidad, con la masividad de muerte, ¿no? No, es un sistema económico. Hay un señor que se llama George Dimitrov que dice: el fascismo es la dictadura abierta y terrorista del sector más reaccionario del capital financiero. ¿Y quiénes son los que aplican el fascismo en Chile? ¿Quiénes están detrás de la dictadura? Los grandes capitales, el capital financiero. Y era una dictadura abierta, era abiertamente dictadura. Y era terrorista, claro que era terrorista, porque mediante el terror paralizaba. Para mí era fascismo. Y al paralizar te impide la reacción en contra y le permite a ellos instalar su sistema de gobierno tranquilamente, ¿no? De hecho, después viví en Alemania, aprendí alemán y conocí bien las dos Alemanias, y les puedo decir que la dictadura de Hitler era fascista, porque nazi es Nacionalsozialiste Arbeiterpartei Deutschland, que sería Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. No es ideología, es el nombre del partido, y fascista es la ideología. Hitler, había una ficha de Hitler que decía: detrás de mí hay millones, y le levantaba la mano, pero no hacía así, le hacía como para atrás. Y atrás había un compadre que le estaba de la cruz, le estaba pasando los turros de billetes, de marcos, ¿ya? Evidente que en la dictadura de Hitler se hicieron multimillonarios con el trabajo esclavo, la Faber, la Pfizer, la Krupp, Volkswagen,
que fueron juzgados en el tribunal de Nuremberg, y Wilhelm Porsche se pasó 10 años en cana, el dueño de la fábrica de los Porsche, que hizo el Volkswagen Auto del Pueblo. Eso fue así, es así. Tuvieron que pagar. Y en el caso nuestro, acuérdense que el dictador, bueno, hay muchos que no se pueden acordar, son muy jóvenes, pero el dictador dijo: nosotros no somos una dictadura, somos una dictadura blanda. Y nuestro Jaime Guzmán dijo: no, hay plazos, no hay plazo, hay meta. Y las metas indican que hay que hacer una dictadura. Lo dijo abiertamente en todos lados. O sea, no es una dictadura oculta, disimulada, no. Bueno, el mundo entero le impacta el golpe de Estado, la brutalidad, ¿no? La muerte de Allende, su discurso impacta, ¿no? Pero también los militares aportan, ¿no? Porque hacen muy rápido el campo de Dobson o Chacabuco, lo hacen los propios presos, y ellos llegaban a las visitas extranjeras y les mostraban con orgullo los campos de concentración, las torres, ¿no? Siempre un tipo arriba ahí con un arma ahí, y ellos no, sí, para acá, y mostraban con orgullo la eficiencia. Imagínense para los europeos llegar y ver unos tipos en el desierto ahí, los nazis, bueno. Era evidente que se les recordaba a los nazis. Ellos se hicieron cierto araquiri político también, no lograron impresionar, ¿no? El exilio fue brutal, ¿no? Los chilenos fuimos 1 millón los que salimos al exilio, ¿no? En mi caso, yo fui expulsado de Chile después de un par de años en Cana y en Tres y Cuatro Álamos. Vamos a hablar de Tres y Cuatro Álamos un poco, pero no es ninguna casualidad, era muy normal. Hay cerca de 600, 700 mil en Argentina en ese momento, y el resto 40, 30 mil en España, 40, 50 mil en Suecia, Noruega, Finlandia, la Unión Soviética también. O sea, muchos chilenos, no había ninguno que no tuviera un exiliado. No era un país grande, éramos 12 millones, y eso significaba que esos números no son tan exactos. Cuando ustedes escuchan y dicen: mira, eran 3.500 los desaparecidos, no, se parece que son más, son menos, porque hay mucha información que no se conoce. Nosotros mismos, entre 4 Álamos, nosotros decimos: somos un poco más de 6.000 los que estuvimos presos ahí, porque todos los días, todo el tiempo aparece nuevo, pero yo también estuve. ¿Cuándo estuve? Ah, sí, claro. Entonces lo registramos nosotros, y hay muchos que desaparecidos. Sabemos que la Vicaría de la Solidaridad hizo su papel, ¿no? El Comité Pro Paz, pero no acá todo el país. Entonces este número siempre está en crecimiento, pero no es demagogia, es una realidad. Bueno, el país cambió totalmente, ¿no? Era un país antes y un país totalmente, pues, el temor, el pánico, el miedo a hablar, ¿ya? Nace la lucha antifascista el mismo día, ¿no?, del golpe. Allende, con una metralleta en la mano, mostró que hay que luchar, no hay que dejarse avasallar. Pero el impacto es muy grande. Ellos usan brutalmente la represión para bajar. Hay un control total de los medios de comunicación, que yo agregaría que hasta hoy. El control de los medios de comunicación de la derecha, del sector más reaccionario de Chile, es total. De hecho, cuando gana la Concertación, termina con lo que se había logrado levantar: el CIA, el Fortín Mapocho, Análisis, un montón de la Radio Corporación, se desaparecieron. No es casualidad que hace poco, en la campaña anterior, teníamos la red, un canal de televisión, justo 2 semanas antes de que se hiciera el plebiscito, dejó de transmitir. Eso no es casualidad. Y el imbécil que dijo que la mejor propaganda es no hacer propaganda es un imbécil. Se necesita un canal de televisión mínimo y un diario nacional, digital y con toda la ley, una plataforma que corresponda. Bueno, ya hablé un poco de la Organización de Derechos Humanos, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Hacen un gran papel la Coordinadora Nacional Sindical, que son 7 federaciones que sobreviven la dictadura, ¿no? El Comité Pro Paz, que lo cierra, a presión del gobierno lo cierra el cardenal Silva Enrique, pero abre. El Comité Pro Paz son varias
religiones, ¿no? Está un obispo luterano, no me acuerdo el nombre, que Helmut Krenz juega un papel muy importante. Y bueno, el cardenal se afirma, Silva Enrique, en la vicaría y logra generar un equipo, pura gente izquierda, abogados, asistentes sociales, periodistas, y levantaron la protección y salvaron muchas vidas. Voy a apurarme un poco. La rebelión popular de masa, ya llevamos 10 años de dictadura. El 83, en septiembre, nace el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Pasaron 10 años de dictadura, 10 años terribles, con muerte, y se produce una crisis de la izquierda y hay un congreso, se dice, hay un vacío histórico. No basta con tener logros sociales, sino que hay que ser capaz de defenderlo. Si no, vamos a perder. Y se elabora la rebelión popular de masa en el sentido de oponerse a la dictadura y no aceptar las condiciones de la dictadura. Y ya con un cierto aparato militar pequeño que tiene alguna capacidad de respuesta, ya no es lo mismo, ya no se mata ni se asesina ni se tortura gratis. Y eso se nota, porque antes de que se inicie este proceso, este cambio, había una determinada cantidad de muertos, baja drásticamente, baja notoriamente después, porque se nota que ellos se sienten atacados, ya no tienen el monopolio de las armas, y hay un momento que rodean las comisarías con murallas, con torres, con una rejilla apuntando para afuera. Los vehículos no podían pasar, tenían que hacer zigzag en unas barreras, en regimientos, en comisaría, en todos los lugares militares. Y ellos cuando se iban a su casa, cuando iban de Franco, corrían a cambiarse el uniforme. O sea, su territorio eran los regimientos, los aparatos del Estado. El de afuera era territorio enemigo. Y eso no podía seguir, eso se notó. ¿Ya? Entonces no tiene nada que ver que diga Ricardo Lagos con un lápiz y un papel derrotamos. Para llegar a eso hubo mucha muerte, mucho dolor que permitió eso. Como decía yo, hay una pérdida de iniciativa, estrategia y del monopolio de las armas en la dictadura, y se inicia un proceso que es irremediable. Obviamente ellos siempre han sido más hábiles que nosotros. Nos dieron vuelta a la cuestión y apareció un plebiscito. Lo mismo que pasó con el estallido social, lo domesticaron y nos metieron en un tema de constitución, cuando lo importante, desde mi punto de vista, ahora en constitución política, era echarse al Piñera, había que votarlo. Esa era la clave. Si no, ellos tienen toda la posibilidad, tienen todo el control de los medios de comunicación, y nos tuvieron y nos metieron en un proceso que perdimos el 4 de septiembre del 2022. Y ahora vamos a conversar después. El modelo neoliberal desde el 11 de septiembre hasta la fecha está en nuestros huesos y en nuestro ADN. Hemos cambiado el vocabulario, hablamos de capacidad de liderazgo, de competitividad, incluso nos inventaron una palabra, aspiracional. Estamos Yo me acuerdo que hay una querida amiga sueca que yo le contaba a ella que decía: a mí los suecos no me van a colonizar. Llevaba 5 años en Suecia y estaba totalmente colonizado. Es así. El lamiento se pega. Y uno termina hablando, pensando en cuanto a tu entorno. El ser humano puede influir en el entorno en un 0,1%, pero el 99,9% del entorno lo influye a uno. Hay unos % que yo quería citar, que los conocimos de parte de un profesor Muñoz de la Universidad Católica, que tienen un equipo ya como 10 años que están trabajando, que hacen muestreo en los mismos lugares, casi con las mismas personas. Y él nos dijo, antes del plebiscito que perdimos el 4 de septiembre, dijo que había lo siguiente: hay un 38% en Chile de izquierdistas junto a los progresistas. ¿Quiénes son los izquierdistas? Según el profesor, son los que dicen que hay que cambiar el sistema. ¿Por cuál? Bueno, no nos hemos puesto de acuerdo, todos seguramente tenemos un sistema a la pinta nuestra. Pero el progresista, me llamó la atención, dijo, son los feministas, las feministas, los ambientalistas, los animalistas, ¿ya? Que tienen temas
y se enfocan en los temas, pero no es fundamental para ellos el cambio de sistemas sociales, ¿ya? El otro porcentaje, 26% de derecha, y habló que había tres derechas: la derecha extrema republicana, la derecha RN, Bópoli y UDI, y la derecha concertacionista. Ahí ubiquémonos. Y hay dos porcentajes más. Uno que es de 18% de personas que pueden votar cualquier cosa, en dependencia como estén ese día. Y hay un 16% que él lo denominó el chino río, no están ni ahí. O sea, te van a poner cualquier cosa en el voto, no van a votar, porque van a anular o no van a ir a votar. Y después, cuando vino el plebiscito y sacó el 38%, ahí está, pues dije, tenía razón el profesor. Sería bueno preguntarle ahora cómo viene la mano. Sí, yo puedo decir, para ser positivo, ¿no?, que hay un cambio. Como 3 y 4 Álamos, les voy a contar un poco del campo de concentración para terminar acá. Por ahí pasaron cerca de 6.000 chilenas y chilenos, y tiene 4 pabellones. El pabellón 1 y 2, que son de libre plática, o sea, son personas que estuvieron presas entre el 74 y el 77, pasaron los 6.000, que están presos por un decreto que tiene que ver con el estado de sitio. Por orden del ministro del Interior se toma detenido Juan Pérez, y hasta que el Estado decida qué va a hacer. Puede estar toda la vida preso, o sea, no está juzgado, no hay juez que dice vos Pancho, no, está preso. Y dentro hay un pabellón 3, que era una barraca donde estaban las mujeres. Y aquí lo importante, hay un pabellón 4, que era un pabellón de la DINA, que estaba dentro de Tricol. Alrededor, son como 14 hectáreas grandes, alrededor habían barreras y con las típicas torres, donde arriba había un Paco apuntando, y tú lo veías todos los días. Los que estaban en 4 Álamos no eran reconocidos como presos políticos, no estaban ahí, no existían. Y tenían 3 posibilidades: que los mataban, no los mataban ahí, los sacaban para matar, los apuntaban en la última celda, ¿ya?, y los sacaban de ahí para matarlos. La segunda posibilidad era que esperaran que se recuperaran de las torturas y los llevaban de vuelta a los centros de tortura. Ahora, ¿de dónde vienen los prisioneros de 3 y 4 Álamos? Vienen de todo el país, ¿ya? Se inaugura el 74 con ciertos movimientos, construyen la barraca y dura hasta el 77. Ahí quedan, y tenían una casona donde había un segundo piso donde estaban los, siempre me han retado cuando digo, porque ellos le decían los very important persons, VIP, ¿ya? Porque estaba Lucho Corbalán, estaba el de San Miguel, alcalde de San Miguel, Palestro, estaba Miguel Launer, el arquitecto, Daniel Vergara, que era subsecretario de Interior, Fernando, el economista que es especialista en informática, Fernando Flori, le decíamos cariñosamente el Chancho Flores. Bueno, pero eso era 3 y 4 Álamos. Y aquí la parte chiste: hoy es un centro de detención de menores del Sename. No, pero se llama Sename, ahora se llama Mejor Vivir. O sea, se arregló todo, ¿no? Le cambiamos el nombre, entonces. Y están en las mismas celdas nuestras presos los niños. Pero la parte positiva es que nosotros vamos, hacemos visitas, y durante años, ¿no? Yo llevo como 10 años en 3 y 4 Álamos, y la corporación, que se llama Corporación Campo de Concentración 3 y 4 Álamos, tiene 18 años. Estamos a punto de firmar un protocolo de entrega donde nos van a entregar paulatinamente el campo. Pero estos 50 años cambiaron. Si antes iban de 10 personas, eran 8 tatitas y 2 jóvenes, hoy día al revés. De hecho, trabajamos con un montón de estudiantes de la Universidad Católica. Y ahí dicen, ¿cómo es eso? Que están haciendo posgrado, que están haciendo estudios y quieren conocer la realidad chilena. Han participado en un mural que está alrededor, van a pintar ahí. Creo que los que tienen menos de 25 se puede tener mucha esperanza, porque están preguntándose muchas cosas.
Y yo creo que la labor nuestra es realmente ayudar a que conozcan la historia de este país y lo que ha pasado, en función de que nunca más en ninguna parte vuelva a repetirse que se mate, para evitar oposición a la imposición de un modelo brutal y perverso. Eso sería todo.